Nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Bueno, entonces, el tema de hoy se llama transmisión de caracteres hereditarios. Prácticamente, como les decía, es complemento de la clase anterior. Entonces, vamos a dar inicio. La herencia, nosotros andábamos hablando de la genética, ¿verdad? ¿Qué factores, pues, obtenemos de nuestros padres? ¿Qué factores también nosotros heredamos a nuestros hijos? Características que se pueden apreciar o características que no se pueden apreciar, es decir, de que solo los tenemos dentro de nuestro interior, pero que físicamente no las demostramos como tal. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos genes de nuestros padres que, que heredamos, que obtenemos de ellos, y las tenemos en nuestro interior, se van a llamar genotipo. Eso lo dijimos en la clase pasada. Y cuando esas características o esa herencia o esos genes se relacionan con el ambiente, es decir, con lo que nosotros, pues, son los genes que se logran notar. Por ejemplo, color de piel, forma de los ojos, forma de la oreja, color de los ojos, color del cabello, todos esos genes se van a llamar entonces fenotipo. Fenotipo porque nosotros son los genes que se interactúan con el ambiente exterior, ¿verdad? Y los genes que están en nuestro interior, pero que no se pueden apreciar, se van a llamar entonces genotipo. Entonces hay de dos clases, ¿verdad? Genotipo y fenotipo. Entonces vamos a leer lo de la herencia. Dice, estos caracteres hereditarios son básicamente caracteres transmisibles que se encuentran en los genes y que constituyen, perdón, el genotipo de un individuo, y a la interacción de este genotipo con el medio ambiente se le conoce como fenotipo. Entonces es lo que yo les decía, ¿verdad? De que hay genes que se van a quedar en nuestro interior y hay otros genes que nosotros los vamos a conocer al exterior. Para ir como que repasando un poquito, porque lo mencioné en la clase pasada, nosotros heredamos genes que, digamos, nuestros padres a veces resultan que físicamente son muy distintos. Por ejemplo, su padre, por ejemplo, puede ser de piel blanca, es un ejemplo, y su madre, pues, puede ser de piel morena. Entonces, la piel, el color de piel de esos padres prácticamente son diferentes, ¿verdad? Y también habíamos mencionado que hay genes o algo característico ahí que se llaman alelos, que van a haber unos que van a dominar y otros que no tanto, que se van a llamar recesivos. Entonces, si usted tiene o sus padres tienen color diferente de piel y resulta que usted adopta el color de piel de alguno de los dos, digamos que adopta el de su papá, entonces usted va a nacer con piel blanca. Pero eso no significa que no tenga el gen de su mamá o que no posea la herencia del color de piel de su mamá. Sino significa de que en el caso de si usted obtuvo el color de piel de su papá, que es blanca, entonces significa que el fenotipo sería el color de piel de su papá. Es decir, es el gen que usted expresa ante el exterior. Y el fenotipo, el fenotipo sería el de su papá, ¿verdad? El genotipo sería el de su mamá. Es decir, de que usted posee esos genes en su interior de color de piel morena. Por lo tanto, significa de que, digamos que cuando usted pues decida casarse y decida tener hijos, probablemente usted va a tener, aunque usted sea de color de piel blanca, probablemente usted va a tener hijos
con color de piel morena. ¿Por qué? Porque usted tiene en sus genes interiormente, tienen los genes de su mamá. Entonces, es muy seguro de que usted pues tenga, o es probable que usted tenga pues hijos de color de piel morena. Y tal vez usted dice, bueno, yo me casé con una persona que también es de color de piel blanca. Entonces, usted tiene color de piel blanca gracias a su papá. Y usted se casa con una persona de piel de color blanca también, ¿verdad? Entonces, ustedes dos son de color de piel blanca. Pero puede existir el caso o la probabilidad que como usted tiene en su interior, es decir, en sus genes, tiene la herencia de su mamá. Y recordemos que su mamá es de piel morena, entonces usted posee ese color de piel morena en su interior. Y quizá, supongamos de que con la persona que se casó también tiene genes de color de piel morena, aunque él exprese que sea de color blanco, va a haber una pequeña probabilidad de que uno de los hijos que tengan, pues puedan nacer con piel morena, a pesar de que ustedes dos son de piel blanca, pero esto se va a dar a causa de que usted heredó genes de su mamá y también la otra persona pues heredó genes de su mamá. Entonces, a pesar de que no lo demostremos que sería los genotipos, pues vamos a tener tal vez algunas combinaciones, digamos así, de genes, donde prácticamente pues usted, sus hijos tal vez no van a representar tanto lo que usted es físicamente, pero posiblemente sí van a representar físicamente lo de otras generaciones, por ejemplo su mamá o sus abuelos. Entonces todo eso influye, todo eso pues lleva a tener consecuencia en los caracteres físicos y también de comportamiento de una persona, ¿verdad? Entonces, eso sería la herencia, pueden ser genotipos o fenotipos, ¿verdad? Entonces, y quiero que esté bien claro este tema de genotipo y fenotipo, ¿verdad? Y la herencia, porque prácticamente la tarea va a ser esta misma. Van a hacer ustedes van a tomar algunas características de sus papás y van a tomar un poco de historial de sus papás. Esto se lo voy a explicar un poquito más adelante de cómo van a hacer la tarea. Igual se las voy a especificar así como he hecho en el instructivo. Pero básicamente ustedes tienen que, digamos, tomar algunas características de sus abuelos. No sé, por ejemplo, el color de piel y el tipo de cabello. Por ejemplo, el padre de su mamá, digamos, el papá de su mamá es piel blanca y pelo rizado, ¿verdad? O pelo colocho. Entonces, pero su mamá, resulta de que su mamá es de piel blanca, pero tiene cabello liso, ¿verdad? Entonces, es ahí donde usted empieza a como que tener una idea de que dice, bueno, mi abuelo es piel blanca y cabello colocho, cabello rizado, ¿verdad? Pero mi mamá es de piel blanca y cabello liso. Entonces usted puede asegurar, o puede estar muy segura de que su mamá tiene genes de su papá que no adquirió, pero que los tiene interiormente. Es decir, de que los genes de su mamá tienen los genes del cabello rizado, ¿verdad? O cabello colocho. Entonces, y tal vez usted, ¿verdad? O sea, yo estoy haciendo unas suposiciones, y tal vez usted es de piel blanca y cabello colocho. Es decir, de que usted heredó algunas características de su mamá, pero heredó una característica de su abuelo. Entonces, algo así va a ser la tarea, ¿verdad? Usted va a tener que identificar de ambos lados qué características físicas, digámoslo así, heredó de sus padres y qué características que no aprecian usted, pero que saben que existen, no se logran apreciar en usted, pero sabe que existe porque su abuelo es así, ¿verdad? O tal vez usted es una persona bajita, pero su abuelo es una persona muy alta, entonces significa que esos genes, usted no los representa como tal, o sea, no los expresa en su físico,
pero posiblemente los tenga en su interior, que serían los genotipos, ¿verdad? Entonces, eso sería con respecto a la herencia. No sé si tienen dudas acá, si estamos bien ahí o cualquier comentario. Si no, entonces voy a seguir. Sí, Ana Mérida, ¿tiene dudas? No, profe, todo bien. Bueno. Entonces, caracteres adquiridos. ¿Cuáles son los caracteres adquiridos? Dice, los caracteres adquiridos son, que son el resultado exclusivamente de la acción del ambiente y no se transmiten a los hijos. Ejemplo, entonces, hay unas características, digamos así, que prácticamente no se dan porque los hayamos heredado de nuestros abuelos o de nuestros padres, sino que esas características nosotros las adoptamos por nuestro ambiente. Entonces, estos adquiridos, o sea, que nosotros pues obtenemos, no es que nosotros ya nazcamos con eso, sino que los obtenemos debido a nuestras circunstancias. Por ejemplo, dice, la estatura de las personas es un carácter hereditario. Por eso les decía de que esta característica de la estatura, pues es un carácter hereditario, ¿verdad? Entonces, los hijos de padres altos suelen ser también altos. Eso es una característica, pues, si mi papá es alto y mi mamá también es alta, pues es 100% seguro de que, o probable que yo voy a nacer con las características de una estatura alta también, ¿verdad? Pero dice que, sin embargo, una correcta alimentación también influye en la estatura alcanzada. Es decir, estas se llaman características adquiridas, porque tal vez usted tiene padres y abuelos que son muy altos, ¿verdad? Pero quizá usted no tuvo una alimentación adecuada, la cual influye a que usted tal vez ya no sea de carácter así o que tenga una altura pues alta, sino la misma circunstancia de que una mala alimentación va a hacer que usted tenga una estatura pues bajita, ¿verdad? Entonces va como que a contradecir a los genes de sus antepasados, ¿verdad? De su papá, de sus abuelos. Entonces los va a contradecir, pero se puede dar el caso que pueda ser adquirido, es decir, de que porque usted no tuvo una correcta alimentación, fue de que influyó en que usted tampoco fuera una persona, pues, alta, ¿verdad? Aun cuando sus generaciones expresen todo lo contrario. Entonces, también influye esto de caracteres adquiridos porque a veces, miren, todo esto, lo que se les está diciendo sobre la genética, sobre todo esto, pues prácticamente no es que sea, que va a ser así, porque sería como que saberlo todo, ¿verdad? Sino solo son probabilidades, es decir, de que solo vamos a tener una idea del por qué suceden tales situaciones. Porque si nosotros supiéramos cómo van a ser nuestro hijo, con qué características, pues ya sería un gran logro para la ciencia. Entonces, esto prácticamente solo nos ayuda a tener una idea o una, pues, probabilidad de cómo serán las cosas. Pasa lo mismo con el clima. El clima, hoy nos pueden decir quizá que pueda llover, ¿verdad? O que tal vez pueda estar soleado durante la tarde, ¿verdad? Entonces, pero el clima es muy impredecible, no se puede, a pesar de que podemos tomar idea de algunas circunstancias, pues podemos decir de que hoy va a llover, pero no se logra definir como tal, sino solo es una probabilidad. Pero pues se puede ver que hoy en las noticias o en la radio pueden decir de que hoy va a llover, ¿verdad? Y cuando nosotros pues apreciamos, al final no llovió. Pero nos brindaron esa información para ser precavidos, ¿verdad? Pasa lo mismo aquí con la herencia, con la genética. Nosotros no podemos definirlo como tal, cómo va a ser nuestro hijo, pero podemos tener una idea de qué es lo que pueda pasar. Esto puede ser muy útil en el caso de algunas enfermedades, ¿verdad? Si mi papá y mi mamá tienen algunas enfermedades que puedan heredarme, es muy probable de que mis hijos puedan tener esas características de la enfermedad. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que voy a hacer prácticamente es, pues, tomar mis precauciones,
utilizar algunos tratamientos donde yo pueda, pues, evitar ese tipo de enfermedad. Entonces voy a adquirir una salud adecuada, ¿verdad? Ya no voy a adquirir las enfermedades que posiblemente mis papás tenían, ¿verdad? Sino voy a tener unos caracteres adquiridos para evitar esa enfermedad. Pero toda esta información me va a ayudar para tomar mis precauciones, ¿verdad? O para tomar mi seguridad o mis posibles, pues, acciones para evitar algunos eventos. Por eso les digo que es muy importante cuando hablamos de enfermedades. Entonces, si digamos, mi abuelo o mi papá usa lentes y tiene mala visión, mi mamá también tiene mala visión, entonces esa mala visión yo la puedo heredar. Pero tomando en cuenta todos estos conceptos, puedo hacer algo para que posiblemente pueda adquirir un carácter diferente a lo de mis papás. Entonces, yo puedo, digamos, si mis papás, los dos tienen mala visión, yo posiblemente también voy a tener mala visión. Pero puedo tomar vitaminas o cualquier otro tratamiento donde al momento de nacer, pues, puedo contrarrestar esa herencia que me han dejado mis papás, ¿verdad? Con respecto a la mala visión. Entonces, todo esto es muy importante y es muy aplicable en su vida diaria. Lo importante es que ustedes le encuentren sentido a todo esto, ¿verdad? Porque cuando uno estudia solo por salir del paso, solo voy a hacer mi tarea porque me la están pidiendo, ¿verdad? O si no, puedo perder el curso o el grado. Entonces, es ahí donde se vuelve un poco tedioso y cansado, sino cuando nosotros le encontramos sentido a lo que estamos aprendiendo, es cuando nosotros, pues, nos motivamos y lo relacionamos con nuestra vida. Y a mí se me hace muy importante hacerlo las evaluaciones conforme a proyecto, porque ustedes le van a dar como la importancia de lo que han aprendido. Y es ahí donde ustedes, pues, le encuentran más sentido a todo esto. Ya no lo hacen así como que, yo estoy estudiando porque mis papás me están diciendo. O yo lo hago porque si no pierdo el grado y mis papás van a enojar conmigo, ¿verdad? O si no, yo no quiero irme a recuperación. Entonces, las metas o los objetivos que tienen a veces son incorrectos. Y cuando ustedes realmente entienden los temas, entienden por qué, dónde los pueden aplicar, para qué pueden servir, entonces su objetivo sería incluso pensar en grande, ¿verdad? Ustedes pueden decir, no, yo voy a estudiar más y cuando sea más grande, pues me voy a dedicar a todo esto de la genética, ¿verdad? Me voy a dedicar a explorar, se me hace muy interesante. Entonces significa que usted ya le encontró sentido a estos temas. Porque sí les voy a mencionar que esto que se le está diciendo la genética, pues son conceptos básicos. Pero puede despertar o no despertar su interés sobre este tema, ¿verdad? Entonces, usted puede decir, a mí se me hace muy interesante todo este tema. Más adelante, pues voy a dedicarme a este estudio, ¿verdad? Entonces, usted prácticamente al realizar el proyecto, pues le va a encontrar un sentido a todo lo que se está haciendo, ¿verdad? Y como les digo, aquí solo se le está dando las bases porque su estudio todavía falta. Falta el nivel diversificado y falta el grado universitario, ¿verdad? Entonces, como poco a poco, ¿verdad? Conforme vaya avanzando, pues va a ir comprendiendo algunas otras cosas, va a ir pues explorando más y ustedes pueden hacer grandes cosas, ¿verdad? Ustedes, los que están acá ahorita pueden estar viendo este tema, se les puede ser muy interesante y quizá usted pues puede ser una persona pues especializada en esto de la genética, va más adelante. Entonces, es muy interesante de que usted pues le encuentre sentido, ya hablando en todos los cursos o relacionándolo con todos los cursos, usted pues es muy importante que le encuentre sentido a lo que está aprendiendo, porque ahí es donde usted se va a definir qué es lo que le gusta, ¿verdad? Porque si a usted le gusta el curso de ciencias naturales, entonces significa que tal vez su potencial sea la medicina, ¿verdad? O si a usted le gusta lo numérico, las matemáticas, significa que usted, pues, va a ser una persona, pues, perteneciente a la rama de la ingeniería, ¿verdad?
O si a usted le gusta la literatura, la comunicación, pues puede ser quizá que sea una persona que va a ser literaria, ¿verdad? Que le va a gustar escribir, que le gusta pues todas esas, o si le gusta ser una persona de lo que sucede en nuestra sociedad, pues tal vez le gusta estudios sociales, ¿verdad? No sé, o si le gusta lo artístico, todo eso. Entonces, es aquí donde usted define qué es lo que le llama la atención, ¿verdad? Entonces, yo tal vez me salió ahorita un poquito del tema, pero aproveché para que ustedes pues se motiven y traten de hacer lo que se les pide con mucha dedicación, ¿verdad? Porque ese es el sentido. No es solamente de hacerlo porque me lo piden, sino encontrarle un sentido, encontrarle un porqué. Entonces, los proyectos al final se me hacen muy convenientes y relaciono a los proyectos porque el proyecto que yo les voy a dejar para esta unidad viene relacionado a lo que es pues, la genética y la herencia. Voy a seguir entonces. Anomalías genéticas. Las anomalías genéticas, pues dice, algunas anomalías genéticas tienen una herencia de carácter recesivo. En estos casos son necesarias 2 copias del gen recesivo para que la enfermedad se manifieste. Como nosotros habíamos mencionado, hay de 2 tipos, ¿verdad? Alelo dominante y alelo recesivo. El dominante es prácticamente el fenotipo, ¿verdad? El que nosotros podemos expresar en nuestro físico. Y el alelo recesivo sería el que nosotros no expresamos, pero prácticamente sí lo llevamos dentro de nuestro interior, dentro de nuestros genes. Entonces, dice acá que las anomalías genéticas van a surgir a través de la combinación de 2 recesivos. Es decir, de que un recesivo no va a afectar en nada, ¿verdad? O sea, no se va a hacer resaltar mucho el dominante. Pero si nosotros tenemos 2 alelos recesivos, entonces es como que ya puede predominar un poco el recesivo. Por ejemplo, si digamos el alelo dominante sería el cabello rizado, cabello colocho, y el cabello liso sería el recesivo, es decir, de que la característica que usted vaya a predominar sea el de cabello rizado, es más probable que herede eso que el de cabello liso. Pero si se unen 2 alelos recesivos, por ejemplo, liso-liso, entonces esa unión de esos alelos con respecto al cabello liso, significa que, aún así que sean recesivos, significa que puede obtener esa característica, ya que se han sumado 2 recesivos. Entonces, es muy probable de que usted pues, pueda obtener esa característica. Entonces, la anomalía genética se puede dar a través de la suma de 2 alelos recesivos. Y puede ser que así se manifieste la enfermedad, ¿verdad? Puede ser de que usted, sus papás no usen lentes, pero en su genética tengan que sí, que su abuelo, por ejemplo, usa lentes, entonces él lleva esa enfermedad de la vista en su interior y quizá al sumar los 2 de la mamá y de la papá, o del papá, perdón, si tuvieran, pues al final puede ser que usted tenga esa mala visión, a pesar de que sus papás pues tienen una buena visión, ¿verdad? Entonces todo esto viene influyente, ¿verdad? Lo que les menciono de que sería de esta manera. Entonces aquí tengo una imagen, dice que el alelo dominante es el verde, color verde, ¿verdad? Y el alelo recesivo sería el azul. Significa que la mamá, por ejemplo, acá tiene, o la madre tiene, por ejemplo, 2 alelos dominantes, que sería AA. ¿Se recuerdan que en la clase anterior yo les había dicho de que el dominante se representa con letra mayúscula y el recesivo con letra minúscula? Entonces acá tendríamos, te lo voy a poner tal vez acá con un entonces acá, aquí se los voy a poner, sería A, ¿verdad? ¿Por qué? Perdón. Bueno, ahí está más o menos. Porque los 2 son dominantes, ¿verdad? Porque estamos diciendo que el verde es dominante. Y acá entonces, ¿cuál sería? Acá sería como el azul es recesivo, entonces tendría A minúscula y
A mayúscula. Entonces, este sería el de este tipo de alelos, ¿verdad? Entonces significa de que si se da el caso, pues prácticamente va a predominar, ¿verdad? Aunque usted, pues, hay dos probabilidades, o sea, hay un 50% de que los hijos, pues, nazcan sanos, ¿verdad? Que tengan los dos alelos dominantes, entonces van a estar bien, ¿verdad? Digamos que el alelo recesivo sería una enfermedad, entonces significa de que los dos de sus hijos, o el 50% de la probabilidad de sus hijos van a nacer con buena salud, sin ningún inconveniente. Y los otros dos, pues quizás van a adquirir en su interior esa enfermedad. Pero ellos van a representar buena salud. Solo simplemente lo van a representar en su interior, ¿verdad? Lo van a tener en sus genes. Ahora, cuando se da el caso de que, por ejemplo, tengo uno que es A, o sea, que tiene enfermedad y que es recesivo y tiene buena salud, que sería el dominante, entonces sería el siguiente caso, ¿verdad? Acá tengo este otro y tengo este otro, ¿verdad? Así sería de esta manera. Entonces significa que la probabilidad de mis hijos es de que uno es de que tenga, por ejemplo, este que tengo acá de este lado, va a ser, va a tener alelos dominantes con buena salud, ¿verdad? AA. Este otro va a tener buena salud también porque el dominante es el de buena salud, entonces va a tener AA, pero minúscula y mayúscula. Entonces significa que esta persona, sus hijos quizás puedan heredarlas, ¿verdad? Pero esta persona va a tener buena salud. La otra posibilidad es que también tenga esta misma característica, A con A. Es decir, de que puede heredar la enfermedad, pero él va a representar buena salud. Pero hay una probabilidad mínima, porque de 1 de 4, hay una probabilidad que esta persona adquiera esta enfermedad, que sería, a pesar de que no es el dominante, ¿verdad? A pesar, entonces sería AA. Entonces, cuando se da el caso, por ejemplo, que nosotros heredamos alguna enfermedad, pero nosotros no la representamos como tal físicamente, posiblemente una mínima probabilidad, hay una mínima, una de 4, o sea, tenemos 4 probabilidades. Una de esas 4 puede ser que pueda ser enfermo, ¿verdad? Y las otras, pues, puede ser de que no tenga, que solo sea portador, pero que no lo exprese en su físico, ¿verdad? En su apariencia. Y la otra es de que no sea portador, que esté muy bueno, ¿verdad? Que sea dominante AA. Entonces, eso sería en el caso de que sí se puede obtener, digamos, en el caso de anomalías genéticas, por ejemplo, cuando el recesivo es el que se repite acá en este caso, ¿verdad? Debido a estas dos de los padres, ¿verdad? Que los dos tenían recesivo. Entonces, eso sería en el caso de anomalías. ¿Dudas hasta el momento? No sé si hay dudas. No, profe. Bueno, entonces ahora tenemos a Gregor Mendel. Dice que esta persona, es una persona, aquí miramos su foto, ¿verdad? Dice, monje austriaco que se dedicó a ver cómo son heredados los caracteres en las plantas. Para ese entonces Mendel no conocía los genes, él hablaba de partículas elementales. O sea, el tiempo donde él experimentó esto sobre la genética fue en tiempos pues muy remotos y había muy poca tecnología, ¿verdad? Había muy pocos avances científicos. Entonces, él no los llamó genética, o sea, él no los llamó genes, sino él los llamó partículas elementales que determinaban las características de en este caso él experimentó con plantas, en este caso fue con guisantes. Los guisantes son estos los que miramos acá. Entonces dice, él realizó todas sus investigaciones sobre cruces entre guisantes. Entonces, él lo que hizo fue un experimento genético donde fue cruzando
o fue adquiriendo estos tipos de guisantes donde él combinó y pues obtuvo diferentes resultados, ¿verdad? Entonces, él empezó ahí a como que a concluir en base a sus experimentos, pero se puede decir que esta persona que se llama Gregor Mendel fue uno de los, fue uno de los que iniciaron con este estudio de la genética, ¿verdad? Entonces, Gregor Mendel es esta persona, fue un monje, y él estableció unas leyes, ¿verdad? Que se llaman leyes de Mendel, que viene relacionado a lo que nosotros estamos hablando. Dicen, predicen cómo van a ser las características. Entonces aquí es predecir. No es que vamos a estar seguros que así va a ser, sino van a ser probabilidades o predicciones de cómo se pueden dar. No es que así se van a dar, porque hasta el momento, incluso, bueno, más adelante se los voy a decir, pero no hay como que algo que determine cómo va a ser el hijo de cada quien, ¿verdad? Sino, no se sabe, es un misterio, pero sí se puede tomar idea de cómo puede ser, ¿verdad? Entonces dicen caracteres físicos de un nuevo individuo. Entonces, nos pueden ayudar, ¿verdad? Por eso ya les dije que nos pueden ayudar en el hecho de evitar algunas enfermedades, ¿verdad? O atacarlas a tiempo. Entonces, son 3 leyes. La primera ley de Mendel dice, se llama principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial, que se representa como F1. Ahorita les voy a explicar cada uno, así brevemente les voy a explicar cada uno. Y el otro sería la segunda ley, que sería ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación filial. Y la tercera ley dice ley de la independencia de los caracteres hereditarios. Entonces, Mendel estableció 3 leyes, ¿verdad? Que sería el primero, que sería F1, prácticamente. Y la segunda generación filial sería como la F2, ¿verdad? Y la tercera, que sería la independencia de los caracteres hereditarios. Entonces, la primera ley sería como la F1, la segunda ley F2, y la tercera sería independencia de caracteres hereditarios. Pero el nombre completo sería el que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, esta persona, pues, estableció estas 4 leyes. Y tenemos la primera ley que dice principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial F1. Entonces, acá tenemos cuándo se da esta ley. Por ejemplo, cuando se toman digamos, 2 especies que tengan, pues, sean dominantes en este caso, ¿verdad? Que aquí, digamos, este color amarillo es AA y este otro es verde, ¿verdad? Pero los dos poseen ambos tipos de alelos, ¿verdad? Entonces, al combinarlo, tendríamos uno de este y uno del otro, y tendríamos una combinación de estos dos, que sería A con A. Pero como establecimos que el dominante sería el amarillo, entonces van a ser con color amarillo, pero que va a tener características del verde, aun cuando no se logre notar. Pero va a ser la combinación de estos dos, ¿verdad? Entonces va a ser A y A, que tenemos aquí por medio de un cuadro de Punnett, que se recuerdan que lo miramos en la clase pasada, donde el amarillo va a ser las A mayúsculas y el verde va a ser las A minúsculas. Entonces, hacer la combinación tendríamos este y este. ¿Qué significa? Que el 100% de la herencia de estos dos va a ser entonces AA y AA. Es decir, de que 100% va a tener esta característica, ¿verdad? Entonces, esto sería con la primera ley de Mendel. Y que se va a conocer, o sea, esta combinación al final entonces se va a llamar como F1, ¿verdad? F1 se va a conocer a esta combinación, o también se conoce como híbridos. Híbridos porque ya es la combinación de un puro con otro puro. Claro que uno es dominante y el otro es recesivo, pero los dos son puros, es decir, de que los dos están en su esencia, es amarillo, puro, puro. Y este también es verde puro, o sea que los dos pues son características que no están combinadas, sino son esencias puras. Entonces, solo que la diferencia es que uno sí es dominante y el otro es recesivo. Es decir, de que uno pues va a tener
dominar cuando se realice la combinación y el otro pues no tanto. Pero al final los dos son puros porque los dos son A y A. A esto se le llama homocigotos, ¿verdad? Cuando tienen la misma tipo de alelos, ¿verdad? Homocigotos. Y heterocigotos sería cuando tengan la combinación, ¿verdad? De dominante y recesivo. Eso sería en este caso de la primera ley. Y en la segunda ley, que habla de la segregación de los caracteres de la segunda generación filial, es decir, F2, es cuando se toma, digamos, el resultado de la primera ley, o sea, se toma el F1. Aquí, recordemos que en el primero teníamos, este sería amarillo, pero recordemos que tendría un dominante y un recesivo. Entonces, estos dos que tengo yo acá, tienen un dominante y un recesivo, pero los dos son amarillos, o sea, los dos representan de color amarillo, pero ya no son puros, como en el caso que teníamos acá, que este amarillo sí era puro, o sea, los dos eran dominantes. En el dado el caso de ahora, ya no son amarillos, pero ya no son puros, porque tienen un dominante y un recesivo, Entonces, al combinar estos dos tipos de genética, entonces vamos a tener el siguiente. Vamos a hacer nuestro cuadro de Punnett y tendríamos de la siguiente manera, ¿verdad? En el caso del primero tendríamos dominante y recesivo, y en el caso del segundo también tendríamos dominante y recesivo. Significa lo siguiente, de que va a existir una persona que va a ser pura, digamos, o en este caso hablando de los guisantes, va a ser puro, es decir, va a tener esa característica que va a ser amarillo, pero dominante en su totalidad, y va a tener los otros que van a ser amarillos también, pero con la excepción de que va a tener recesivos, pero van a ser amarillos. Entonces, dice que el 75%, es decir, si nosotros tenemos 4 probabilidades acá, tenemos 4, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4, de que estas 4 representan el 100%. Significa que 2 van a representar el 50%. Entonces significa de que de las 4 probabilidades, 3 van a ser amarillas, o van a ser el 75% va a ser amarillos. Y el 25%, que da un total de 100%, va a ser entonces verde, que va a ser la combinación de estos dos, ¿verdad? Este alelo recesivo con este otro alelo recesivo. Entonces, esto es, pero básicamente la segunda ley de Mendel habla de que vamos a combinar el F1, dos elementos o dos seres que van a ser F1, es decir, que van a ser el resultado de dos puros, ¿verdad? Entonces, eso sería. Y la tercera ley, que sería la ley de independencia de los caracteres hereditarios, pues prácticamente va a ser la combinación de con diferentes características. Por ejemplo, dice, las semillas de color amarillo y de textura lisa con una semilla de color verde y textura rugosa. Entonces acá ya no solamente vamos a hablar de color, sino ya estamos hablando de también textura, ¿verdad? Si son rugosos o si son lisos. Entonces acá tenemos que hay guisantes de color amarillo redondo y guisantes de color verde redondo, o sea, que son lisos, ¿verdad? Entonces hay dos, ¿verdad? Ya no solo hablamos del color, sino también ahora hablamos de la textura y de la apariencia o del color, ¿verdad? Entonces tenemos que también hay guisantes amarillos arrugados, o sea, corrugados o así morroñosos, y verdes también arrugados. Entonces, en la tercera ley es que se combinan ya más de una característica. Aquí solo hablábamos, por ejemplo, de color. Color. En cambio acá ya hablamos de color y de textura, ¿verdad? Entonces, aquí entonces ya aparecen las combinaciones. Aquí tenemos nuestro cuadro de Punnett,
¿Qué tenemos? Que en el primer caso, como es amarillo y redondo, entonces vamos a hablar que, digamos, acá sería, la A mayúscula sería, por ejemplo, el amarillo, pero liso, ¿verdad? Y la A minúscula, entonces sería el amarillo arrugado. Entonces, A mayúscula liso y A minúscula amarillo liso y amarillo arrugado. Y de la misma del verde, ¿verdad? Verde mayúscula sería liso y verde minúscula sería arrugado. Entonces, estos dos ya tienen esas características, ¿verdad? Entonces es cuando nosotros las combinamos y pues tenemos este tipo de proporción, que sería pues un F2 porque ya estamos combinando, ya no son sustancias puras, sino ya son sustancias, o ya son elementos, ya no son elementos puros, sino ya son elementos o genética con solo dominantes, sino ya son genética que ya está, pues, ya tiene un dominante y un recesivo, dominante y recesivo. Entonces, por eso se va a formar un F2. Eso sería con la tercera ley. El cuadro de Punnett se los expliqué en la clase anterior, ¿verdad? Se hacen las combinaciones acá. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la primera combinación? A con B mayúscula. No, perdón, esta A con esta B mayúscula tendríamos acá, esta otra A con minúscula con B minúscula tendríamos esta. Y aquí pues resultan las combinaciones, ¿verdad? Todas las combinaciones posibles de estas cuatro características. Amarillo liso, verde liso, amarillo arrugado, verde arrugado. Entonces aquí tenemos las combinaciones de estos cuatro, ¿verdad? Que aquí vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener la primera combinación que sería amarillo liso y verde liso, ¿verdad? Ese sería el primero. Y el otro sería, por ejemplo, un amarillo liso con un verde corrugado o arrugado, ¿verdad? Aquí tendría un amarillo arrugado con un verde liso. Aquí tendría un amarillo arrugado con un verde arrugado. Aquí de la misma manera, amarillo liso, verde liso, amarillo liso, verde arrugado, amarillo arrugado, verde liso y amarillo arrugado y verde arrugado. Entonces, ya de ahí pues hacemos nuestro cuadro Punnett y aquí tenemos todas nuestras probabilidades. Aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces, las probabilidades son 16. Entonces, la primera sería de que de las 16, 9 van a ser amarillas lisas. Perdón, ya se me está agotando la batería. De las 16, 3 van a ser amarillas corrugadas. Y de las 16, 3 van a ser verdes lisas, ¿verdad? Y hay una probabilidad de que sean verdes arrugadas. Pero toda esta probabilidad se va a formar a partir de las combinaciones, ¿verdad? Entonces, hay mucha seguridad de que nuestros guisantes sean amarillos y lisos. Entonces, ¿alguna duda con lo que llevamos? Ya vamos a terminar. Y dice determinación del sexo tipo X, X, X y Y. Como nosotros sabemos, también, digamos, en el caso del sexo, si es hombre o mujer, pues se va a determinar de la misma manera, ¿verdad? Entonces Morgan, que fue un científico, contribuyó a los estudios genéticos cuando en 1910. O sea que en 1910 Morgan fue específico en este tipo de cómo saber qué tipo de sexo va a ser, si va a ser hombre o va a ser mujer. Entonces, si el espermatozoide dice que fue fecundado, el óvulo es portador del cromosoma X y el cigoto resultante
dará lugar, perdón, a una niña XX. Entonces, digamos, el óvulo va a tener el cromosoma X. El óvulo siempre va a tener ese tipo de cromosoma, ¿verdad? X. Y el espermatozoide es el que va a variar. El espermatozoide puede ser que proporcione un cromosoma X, o sea, otro X, o puede ser un cromosoma Y. Entonces, cuando digamos se dé el caso de que el óvulo de por sí siempre va a dar un cromosoma X. Va a dar un cromosoma X. Y si el espermatozoide que logra ingresar en el óvulo lleva un cromosoma también X, entonces va a dar lugar a un XX, que cuando se dé este caso, entonces significa que el género del nuevo ser va a ser una niña, cuando sea XX. Y dice, si el espermatozoide que fecunda el óvulo es de cromosoma Y, porque como nosotros ya sabemos que el óvulo siempre va a tener un cromosoma X, pero el que va a ir variando, el que va a determinar prácticamente es el espermatozoide. Entonces dice que si el espermatozoide tiene un cromosoma caso Y, entonces da lugar a un niño, que sería entonces XY. Entonces cuando es niña va a ser XX, cromosoma XX. Y cuando es niño, entonces va a ser cromosoma XY. Entonces acá tenemos una imagen, tal vez medio la pueden apreciar ahí, pero dice, mujer tiene XX, ¿verdad? Va a ser cromosoma XX. Y hombre va a ser cromosoma XY. Entonces aquí realizamos un cuadro de Punnett y establecemos que aquí en la parte horizontal va a ser el hombre, va a ser la mujer, que va a ser XX, y en la parte vertical, que va a ser el hombre, que va a ser YX. Si nosotros lo ponemos de forma al revés, digamos que aquí colocara yo X y Y aquí XX, no importa, el resultado va a ser el mismo. Las probabilidades van a ser las mismas. Al final, si ustedes ponen aquí al hombre y aquí a la mujer, pues no va a tener ninguna alteración en su probabilidad. La probabilidad va a ser la misma. Entonces, aquí sería el de la mujer y aquí el del hombre. Entonces, la probabilidad o cuál sería la probabilidad de qué tipo de sexo va a ser mi hijo. Si va a ser hombre o si va a ser mujer. Entonces, ¿qué tipo de hombre o qué tipo de sexo va a tener mi hijo? Bueno, entonces hagamos un cuadro de Punnett y vamos a establecer la probabilidad. Entonces, digamos que aquí sería XY, al combinar X con Y va a tener XY, aquí sería X con Y va a tener XY, aquí sería X con X que va a ser XX y X con X va a ser XX. Entonces, nosotros habíamos dicho que cuando va a ser niño va a ser doble X, que cuando va a ser niña, entonces, cuando va a ser niña va a ser doble X, cuando va a ser niño, entonces va a ser XY. Entonces, si nos damos cuenta de que aquí, según nuestro cuadro de Punnett, hay un 50% de que sea niño, ¿verdad? Porque tiene XY y XY. Y hay otro 50% de probabilidad que sea niña, porque tiene XX y XX. Entonces, en base a esto podemos sacar la siguiente conclusión. Por tal motivo, según este cuadro de Punnett y según los conocimientos que tenemos de genética, podemos determinar de que saber el sexo de un ser vivo nuevo, o digamos de su hijo, o si usted va a tener algún sobrino, o cualquier nuevo ser, pues prácticamente no se sabe. No se sabe porque la probabilidad es 50-50. Es como que cuando usted tiene una probabilidad de 50-50 es como que al final realmente está muy dividida la probabilidad, ¿verdad? No es que como que se diga, 75% va a ser mujer, significa que hay mucha seguridad o hay mucha razón a de que la niña o que el ser vivo va a ser una niña. Y que diga, por ejemplo, 75% va a ser mujer y 25% hombre. Significa que hay mucha más probabilidad de que el ser viviente sea mujer, ¿verdad?
Pero en este caso no es así, o sea, significa de que el sexo en relación al tipo de sexo nunca se va a saber, nunca se va a saber si va a ser hombre o mujer, va a quedar siempre a división si va a ser hombre o mujer. Entonces, por eso es de que los padres de familia cuando van a tener un hijo, o digamos las personas que se casan van a tener un hijo, quedan como que a la expectativa de qué va a ser, pero ya comprobamos por qué es así, ya comprobamos por qué es así, por qué no se logra saber qué tipo de, o digamos, claro, cuando muy se está formando el feto no se sabe, ya después de un tiempo, cuando ya se formó, pues ya se determina qué tipo de va a ser, ¿verdad? Entonces, eso sería por el tema de hoy y herencia cuantitativa, aquí tenemos pues algunos ejemplos, por ejemplo, caracteres, los más comunes, ¿verdad? Como sería dominante, que sería, por ejemplo, pelo rizado, cabello oscuro, son características que se dan muy frecuentemente, ¿verdad? Recesivos, pelo liso, cabello claro, solo son ejemplos. Y en malformaciones tenemos, por ejemplo, enanismo, pigmentación normal, por ejemplo, el color de la piel, ¿verdad? Visión normal, oído normal y recesivo, pues ya tenemos las enfermedades, el dominante, pues si usted tiene buena salud, pues va a predominar esas características dominantes y así, pues tenemos acá esa sería herencia cuantitativa porque ya la podemos cuantificar o ya la podemos contar. Bueno, solamente espero que tengan un excelente día. Cualquier duda con respecto a por favor, hagan la tarea y traten de hacerla conscientemente. Cualquier duda me cuentan. La tarea de los ejercicios, ¿verdad? Y también les voy a dejar una tarea el viernes porque es en la fecha de asignación, pero ahí les voy a explicar qué es lo que van a hacer, que se los dije anteriormente, básicamente, qué características heredaban de sus padres. Tengan un buen día, nos vemos, se cuidan, feliz día.